creo que, bueno, a lo mejor no fue obvio, pero sí cuando hice la comparación con las imágenes, justo esa es la idea, por eso escogí a Juan Rulfo. Es decir, cuando digo que está desestabilizando el arquetipo, es que está utilizando una postura, ¿no? Quizás todo un escenario similar, pero no es eso a donde quiero llegar, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Gracias. ¿Alguien? Bueno, yo igual diría que no sé, que no veo el problema anclado en su contexto, ¿no? De algún modo. O sea, entiendo que lo que comenta ahora Ángel, o sea, no va por ahí mi comentario, ¿no? Sino, no sé, que muchas veces siento que estamos siempre como aplicando toda una serie de teorías que obviamente vienen de una genealogía hegemónica, mainstream, occidental, etcétera, ¿no? A veces a lugares, a periodos, a cosas que a lo mejor no forman parte tanto de esa centralidad, ¿no? Y buscándole por ahí quizá, pues no sé, podríamos encontrar otros lugares desde los que pensar, ¿no? No sé. Y por otro lado, me ha parecido igual problemático que en algunos momentos he sentido que había como demasiadas oposiciones binarias, ¿no? Entre obra de arte, objeto estético, ¿no? Que sería algo a problematizar quizás, ¿no? Obra, fotografía, objeto, imagen, estético, no estético, ¿no? Porque cuando dices, por ejemplo, la melancolía es un valor estético, ¿no? Bueno, y más cosas aparte de estético quizás, ¿no? Entonces, aquí como que hay una oposición que cuando hablamos de estético parece que estamos excluyendo todo lo demás, ¿no? O que la contraposición a lo estético sería lo no estético y, por ejemplo, lo político pues sería, en este caso, no estético, ¿no? Cuando yo creo que a lo mejor no es así, ¿no? Y luego también, en torno al comentario que han hecho por aquí de presentación, representación, yo es algo que he trabajado bastante con la performance, por ejemplo, ¿no? Y a raíz de pensar en una estética de performativo. Y no sé si termino de ver esto en una fotografía que, por muy espontáneo que digamos pues el método, sabemos que toda fotografía, pues bueno, siempre hay algo de construcción, ¿no? Aunque sea la propia mirada que construye, determina y está operando, ¿no? De algún modo. O en el laboratorio. Entonces, sí, no sé, me parece que si entendemos la presentación como, no sé, un aparecer inédito en cierto sentido, ¿no? Y con inédito no me refiero únicamente a original, ¿no? Sino a que no necesariamente debe tener un referente en la realidad o debe estar haciendo referencia a otra cosa, ¿no? Esa idea de presentación aquí yo no sé si la veo, ¿no? Tan claramente. A mí, para pensar en esta diatriba presentación-representación, me sirvió bastante el texto de Erika Fischer-Lichte de Estética de lo Performativo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Gracias. Bueno, entonces yo digo, creo que los comentarios son pertinentes, pero desde mi perspectiva como tu director, lo que yo veo, que no es tan grave, o sea, creo que sería normal, hay que perderse para encontrarse. Al final del día, lo que yo encuentro es que te perdiste en relación a lo que trabajaste el semestre pasado. O sea, un extravío metodológico en el argumento clarísimo, ¿no? A mí me parece que nada de lo que te comentan entra en crisis con el ejercicio fenomenológico que quieres hacer. Es más, la fenomenología de la imagen lo que garantizaría precisamente sería ir escalando los registros de lectura que te permite o que te brinda la imagen. Lo que sí falla en tu presentación y en el avance que leí es efectivamente que vas dando como brincos muy fuertes metodológicamente hablando. Es decir, es más un problema de método, de cómo estás operando el método fenomenológico de análisis de la fotografía, que va produciendo huecos y vacíos argumentales en el análisis, que una franca contradicción de términos. Es decir, yo no encuentro que haya contradicciones de término. Y ahí, en pro de lo que tú hiciste el semestre pasado, me parece que quizá el brinco más evidente y que lo elaboras bien ahorita en tu emplazamiento es efectivamente hagamos un epogé, ¿no? Pongamos entre paréntesis
el registro indicial imaginario de la fotografía en la tradición de la fotografía mexicana. Y el argumento va en ese sentido. Hablemos de peso, hablemos de cansancio, hablemos de instante, hablemos de fuerza, hablemos de física de la imagen. ¿Qué está pasando físicamente con la imagen? Y eso es un franco gesto fenomenológico. Eso es fenomenología pura, vamos a decirlo así. Ahora, lo que pasa es que efectivamente das un brinco en el vacío. Ese brinco en el vacío efectivamente es el lugar donde todas las discusiones que te objetaron tienen sitio, ¿sí? Tienen lugar. Entre el momento de la percepción y la construcción de un objeto estético en términos fenomenológicos, que evidentemente habría que trabajar y justificar mucho más en términos de qué estás entendiendo la genealogía. Digo, yo lo conozco, sé que sí. Estás hablando en Garden, claramente sé de quién estás hablando, pero efectivamente para un lector que no está versado en estas fuentes, pues sí hay brincos brutales, ¿no? Brutales. Entonces, acortar a modo, es decir, de acuerdo al principio metodológico que estás utilizando, efectivamente te permite subsanar los déficits de análisis que efectivamente está presentando tu argumento, ¿no? Entonces, podríamos discutir si o no la melancolía es un carácter efectivo, emotivo, ¿no? Efectivamente, de cualquier manera, el gesto melancólico tiene una fisicidad, tiene una fenomenología del cuerpo, tiene una gestualidad que efectivamente te permite agarrarlo a la imagen. Ahora, ahí lo que dice Ángel es interesante. Tu tesis era precisamente, yo podría hablar de una condición de la melancolía de la fotografía intentando sustraerla del discurso nacionalista de la melancolía. Me parece que esa es una parte del reto de tu tesis. Aquí lo pierdes, pero yo conozco que esa es la parte que tú quieres emplazar. En suma, me parece que hay que tejer mucho más fino esto que Riquet llamaría el problema de la fenomenología de la imagen, es decir, cómo interpela la percepción, la construcción del objeto representado en la imagen y los campos simbólicos y semánticos que se subtienden. ¿Cómo está articulado eso en términos fenomenológicos, ¿no? Me parece que ahí sí hay un hueco que habría que trabajar bastante más, ¿no? Okay. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, pues entonces muchas gracias. Vamos con la... Estoy en causa en estas cosas. Bueno. Acá está. Bueno, finalmente para la sesión de hoy tenemos la presentación de Marcos Bernal Martínez, con el trabajo El vestigio en las obras de Doris Salcedo, Teresa Margolis, Erika Dietes, Signo de muerte en tiempos de violencia sistémica. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no voy a repetir el título porque es bastante largo y estas ponencias son muy cortas, pero bueno, esta ponencia se refiere al primer capítulo de la mencionada investigación titulado ¿Cómo abrir los ojos ante la realidad del mundo? Arte, violencia, narcotráfico y Estado. ¿Cómo abrir los ojos ante la realidad del mundo? ¿Cuál es la capacidad de una imagen, obra, de mostrar los acontecimientos de violencia, lucha y poder que se suscitan en países como México y Colombia, donde los enfrentamientos entre los grupos del narcotráfico y estos a su vez con el Estado han permeado el día a día de sus habitantes? Esta investigación se deriva de ese cuestionamiento y se pregunta por la representación, los dispositivos y estrategias pertinentes para denunciar lo que acontece, sin ejercer una violencia simbólica sobre las víctimas y sobre el público en general, y que a su vez logre comunicar, digamos, abrir los ojos. Pero para llegar a ese punto, hay que analizar y caracterizar las partes del conflicto. En México, desde el sexenio pasado, se ha seguido una estrategia de desmantelamiento y contención de los grupos del narcotráfico por medio de la captura de las cabezas de estos grupos y la confrontación directa con los mismos. Sin embargo, estas prácticas solo han ocasionado una fragmentación de los grupos y una subsecuente ola de violencia en la lucha por las plazas, donde los más afectados, sin duda, han sido los pobladores de las zonas más pobres del país, donde los grupos del narcotráfico se encuentran en constante expansión. Ahora bien,
Gracias a las dinámicas del consumo propiciadas por el mercado neoliberal, podríamos considerar el narcotráfico como una empresa multinacional ligada a una red de negocios globales con socios y clientes en todo el mundo. Como cualquier empresa internacional, los grupos del narcotráfico han hecho alianzas estratégicas para defender su mercado. La alianza entre cárteles mexicanos y colombianos para producir y distribuir droga ha propiciado puntos de intersección tanto en su negocio como en el combate de los mismos. En ambos países se ha hecho evidente la injerencia de Estados Unidos en pie de lucha contra dichos grupos, en ambos países se han violentado derechos humanos, en ambos países han surgido grupos paramilitares, etc. Fosa clandestina, descabezado, desaparición forzada, desplazamiento forzado, todos estos son conceptos que suelen aparecer en territorios en guerra, en conflicto, y que sin embargo, tanto en México como en Colombia han sido de alguna forma normalizados o incluso cotidianizados. Los vemos a cada rato en el periódico o lo que sea. ¿Por qué el mercado y el consumo de drogas siguen en expansión? ¿Por qué los cárteles consiguen colaboradores constantemente y no ven interrumpido su crecimiento? Para contestar estas preguntas nos referiremos al principio de libertad negativa, la cual consiste en la ausencia de oposición o coacción a la voluntad del individuo. Esto quiere decir que el individuo es totalmente libre de hacer lo que quiera. Sin embargo, este principio puede ocasionar muchos conflictos si no se encuentra contenido por algún otro poder, mejor dicho, por el Estado, que sería el encargado de arbitrar los valores y proteger a sus ciudadanos ante tales libertades. El problema entonces surge cuando el Estado, que se encuentra debilitado, entorpecido o corrupto, se ve disminuido ante otra gran entidad, el mercado. El mercado entonces desarticula los límites, pues su interés en sí mismo es el del libre consumidor, el del libre mercado. Generando, quiero decir, el sujeto queda libre a sus deseos y pierde la referencia de los otros, de los ciudadanos, de la sociedad. Cuando se queda libre ante el deseo y se pierde la referencia de los otros, ocurren entre muchos dos fenómenos que tal vez nos ayudan a comprender un poco mejor la situación. El primero ocurre cuando la única voluntad radica en satisfacer el deseo propio a costa incluso de cometer actos criminales, puesto que no hay oposición alguna. Asimismo, el mercado neoliberal permite que el consumidor, bajo el influjo del deseo, demande constantemente la oferta de narcóticos para la satisfacción propia, ocasionando una expansión y perpetuación del mercado de narcóticos, sistematizando los enfrentamientos y violencia que ocasiona su estructuración como empresa multinacional. Slavoj Žižek establece los parámetros de la violencia en un triunvirato, donde la violencia simbólica es la que se encuentra encarnada en el lenguaje y sus formas, la violencia sistémica, que es la que existe a raíz del funcionamiento de los sistemas económicos y políticos, y la violencia subjetiva, que es fácilmente imputable a un sujeto identificable. Para Žižek, justamente, la violencia subjetiva es un arma que se utiliza para dar un ánimo de urgencia o de reacción inmediata que nos distrae de pasar a un nivel de lectura más profundo. La violencia que emana de los enfrentamientos con el narcotráfico es entendida como violencia subjetiva, ya que tenemos un culpable que es posible señalar, pero sin embargo no debemos olvidar que muchos de estos actos violentos emanan del enfrentamiento con el Estado. La llamada guerra contra el narcotráfico, si bien no es declarada como tal, sí genera condiciones y enfrentamientos como los de una guerra, conflictos bélicos, afectaciones civiles, desplazamiento forzado, etc. Violencia que en forma subjetiva, enraizada en la sistémica, termina afectando a la población mexicana en general. Así, ante estas problemáticas, el arte se ha convertido en uno de los dispositivos utilizados de forma contestataria o denunciativa de los hechos o enfrentamientos que han suscitado estas dinámicas del narcotráfico, y también han servido como medio para conmemorar u homenajear a muchas de las víctimas que directa o indirectamente han sido afectadas. Para hablar acerca de la representación de la violencia tenemos que partir básicamente de dos horizontes, el que tiene que ver con las problemáticas políticos-sociales de países como México y Colombia circunscritas al mass media, y el estatuto de representación máxima de la violencia moderna con la solución final en la Segunda Guerra Mundial. El primero tiene que ver con el intento de representar la violencia por medio del mass media, que parte de un cierto sentido de derecho a la información y que es en muchos casos un aparato perpetrador del discurso del Estado, que sirve como dispositivo afianzador del miedo y al mismo tiempo banalizador de la violencia, llegando incluso a cancelar la posibilidad de su versión.
El segundo horizonte parte de la Shoah como la presentación máxima de la violencia moderna, puesto que se trató de la posibilidad máxima de un exterminio masivo de seres humanos, organizado burocráticamente, dirigido administrativamente y ejecutado a modo industrial, el intento del total aniquilamiento de un modelo humano. Pues bien, en el estudio de las imágenes, obras, lo que se busca es pensar las condiciones de posibilidad para mostrar la violencia. ¿Qué estrategias, tanto físicas como simbólicas, pueden ayudar a enunciar aquello que no queremos mirar? ¿Y cómo y de qué manera ayudar al individuo a enfrentarse a esta realidad? Gracias. ¿Comentarios que quieran hacer? Tú, Sergio, que estás metidísimo en esto. No es, bueno, vamos, hay como muchas lecturas de poderlo hacer, y justamente creo que ese es el punto. O sea, en este capítulo en lo que me centro es en hacer una caracterización propia del conflicto, ¿no? Entonces, pues obviamente en base a todo lo que me voy informando, pues yo empiezo como a atar todos estos cabos, digámosle así. Creo que sí hay algo que es importante que tomes en cuenta. Sí. Me ha tocado trabajar, yo soy académico en comunicación, y bueno, se trabaja mucho este tipo de temas. Son muy interesantes tus objetos estéticos o tus piezas, pero me parece que es muy importante que la parte contextual la problematices de esta manera completamente distinta, porque en realidad tú estás asumiendo toda la retórica oficial que estamos acostumbrados a escuchar y que proviene del Estado. Y esta retórica explica el aumento desmedido de la violencia en este país, y lo mismo pasa en Colombia, enfocando el papel central en los llamados cárteles. Y si te fijas, usaste todo el vocabulario propio del narcotráfico, plata, que allá en nuestras ciudades son plazas, y el papel que todos estos supuestos cárteles, nombrados por el propio gobierno en realidad de Calderón, tendrían en la construcción o la creación de la violencia, ¿no? Esto en realidad es una narrativa oficial donde hay una distinción muy clara, es la narrativa, entre el crimen organizado, que de hecho así se llama, y es una expresión naturalizada completamente por todos nosotros y que vemos todos los días en los medios de comunicación. Yo le llamaría macrocriminalidad política, no crimen organizado, justamente porque la expresión crimen organizado exime completamente al Estado de toda su responsabilidad en la violencia. Y entonces, en la forma en que tú estás enunciando la problemática de la violencia, que me parece muy pertinente, y creo que es una tesis que hace una pregunta importantísima en la actualidad, necesitas, como dice José Luis, hilarle muchísimo más fino la parte del contexto, porque tú estás asumiendo que la violencia se provoca por el narcotráfico, y no es así. Bueno, perdón por interrumpir. Ajá. No, justamente eso es lo que trato de hacer en todo este primer capítulo. Por eso es que no lo puse como una introducción, sino que se desarrolla durante todo un capítulo. Y es justamente argumentar que si bien hay como ciertas cosas que se van hilando, la violencia surge a raíz del Estado. Y de hecho lo digo en algún momento. Y por eso justo no utilizo palabras como crimen organizado, como bla, bla, bla. Ya lo dijo sino Proceso, fue el Estado, pero fue el Estado, no es nada. Fue el sí. Estado, no tiene culpables. La narrativa, mira, o sea, la narrativa no es que no sea el Estado. La narrativa oficial es diferenciar entre crimen organizado y Estado. Entonces no, o sea, es que no hay diferencia en realidad. Eso es lo que tendrías que problematizar Sí. bien desde el principio, porque ese tipo de narrativa lo que hace es pensar que dentro de los buenos hay unos malos que se corrompen y apoyan al crimen organizado. Nada más hay que pensar, si es el narcotráfico, lo que menos hace es distribuir drogas, para empezar, ¿no? Entonces tenemos
ya mataron a un narcotraficante, el cártel tal hizo tal cosa, pero es que esa información es oficial. Incluso las familias de las víctimas, cuando tú das entrevistas, te narran la versión del Estado, porque van a poner la denuncia y dicen, ah, sí, claro, bueno, es que es el cártel de no sé qué, ya mataron a tal, bueno, incluso a los estudiantes, igual que las personas que están aquí, que mataron en el TEC de Monterrey, que eran estudiantes como cualquiera de ustedes, y lo que dijo la narrativa oficial es que eran narcotraficantes. O sea, eso es lo que sucede en este país. Quizá un elemento importante a problematizar a partir de cómo estos artistas o cómo estos productores de imágenes están tratando de problematizar justamente algo que el periodismo no ha logrado, que es dar manifiesto y generar otro tipo de reflexiones, y creo que por ahí es el lugar idóneo para problematizar la violencia, es no caer en la narrativa oficial cuando tratamos de contextualizar esa violencia. O sea, me parece que sería importante que la problematices desde el principio, más bien que sospeches de Sí, ella claro. y que trates de construir un, un contexto que asuma otras voces que justamente están tratando de contrarrestar estas narrativas que, repito, hemos asumido todos en nuestro vocabulario. O sea, el otro día el periódico, bueno, dentro del periódico El País acaban de hacer ahí una escabechina, como se dice en España, o sea, de machacar a todos y han cambiado a las personas. Y me encuentro con una nota que dice narco, ¿cómo era? Narcocadáver, o sea, el prefijo narco, ya son narcofosas, ya no es un asesinato, es un narco algo. ¿Quién te dijo que eran narcotraficantes? Ah, pues es que un medio local de Sinaloa, ese medio local utilizó una fuente gubernamental. Pues tú como corresponsal de un medio español, ¿cómo te atreves a venir a México a plagiarte, por cierto, el texto de un medio local y asumir que la reportería que él hizo para informarnos está bien hecha, ¿no? Para empezar. Entonces, lo escabroso aquí no está solamente en las imágenes, sino más bien en la definición del contexto, y quizá no lo vas a lograr definir. Y en la segunda parte que expusiste, que tampoco hubo mucho tiempo, hablaste justo de este dispositivo afianzado en el miedo, que es precisamente a lo que me refiero, porque lo que busca la narrativa oficial es que se construya miedo. Precisamente es eso. Que lo que no se genere es entendimiento, sino miedo. Y al tener miedo, las poblaciones se van de los lugares, porque me van a matar. Eso es lo que busca las narrativas oficiales y para lo que las personas están dialogando. Es lo que yo te diría. De todas maneras, sí, con muchísimo gusto, yo tengo bastante bibliografía al respecto, ya nos juntamos y te puedo proporcionar algunos textos que quizá te pueden dar otra perspectiva para construir esta parte del contexto. Claro, me parece perfecto, gracias. ¿Algún otro comentario? Karen. Pues, bueno, dos acotaciones o comentarios, ¿no? Uno es, como entiendo que estás planteando como el primer capítulo. Sí. Pues de un lado, yo sé que estás haciendo como esa relación entre México y Colombia y que vas a ir a Colombia. Tal vez eso es porque no está tanto de Colombia ahí, pero bueno, me parece que estás como partiendo de un modelo de México, asumiendo que ese es como, que es modélico justamente. Tal vez habría que ver si ese modelo que estás sacando de fuentes que tienen que ver con México, pues es extensivo a Colombia, o qué es la interrelación que quieres hacer, ¿no? Pero bueno, más a fondo, ¿no? Lo que quería decir, me preocupa un poco que estás partiendo de como todo este trabajo sobre el tema de la violencia, el narcotráfico, ¿no? Y el Estado, y no de las obras que son tu objeto de estudio, ¿no? Me parece que, pues justamente a lo mejor partiendo del texto para construir el contexto, ¿no? A lo mejor
preguntas, ¿no? Otras preguntas incluso con respecto a ese escenario, ¿no? Entonces yo te sugeriría, bueno, obviamente en diálogo con José Luis, que ya corriendo el tiempo, como reconsideras que si esto debe de ser el primer capítulo, porque de alguna manera impones sobre tus obras pues toda una carga que habría que preguntar, ya hemos hablado de eso, ¿no? Habría que preguntarnos qué tanto leemos eso desde las obras o tú lo estás como automáticamente circunscribiendo tu mirada sobre las obras a partir de esas preguntas que estás haciendo, no desde las obras, sino de otro lado, ¿no? Okay. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Karen ahora y es el comentario que yo te iba a hacer, porque por ejemplo, yo en mi tesis doctoral también me ocurrió que tenía un contexto como muy atractivo, ¿no? Trabajé performance en el espacio público y cuerpo y feminismos en los últimos años de la dictadura franquista, ¿no? Entonces, claro, era un contexto abrumador, ¿no? Que bueno, que daba para muchísimas cosas, ¿no? Y tuve un momento inicial que duró bastante tiempo y que me hizo perder bastante tiempo también, de centrarme tanto en ese contexto y tratar de algún modo de imponerlo a las piezas que yo estaba analizando, las performances, a lo que quedaba de ellas, la documentación, ¿no? Y hacer ese giro y de repente tratar de olvidar, pues es imposible, ¿no? Toda esa contextualización de algún modo y tratar de partir de lo que esas piezas, de esas intervenciones artísticas están poniendo en juego, para mí fue súper importante y realmente cambió todo mi trabajo. Yo sí creo que, o sea, lo que he visto aquí, esta presentación, realmente el 90% ha sido una discusión sobre el tema de la violencia en México y al final como anécdota casi unas imágenes de esos trabajos de los artistas. Sí. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Pero yo estoy de acuerdo y lo comentamos justo hoy en la tarde. O sea, sí creo que el tema tiene que ver efectivamente qué tanto las categorías o no, los conceptos que estás intentando operar te alcanzan o no, que siempre es un ejercicio crítico que es necesario en un trabajo de tesis, ¿no? Si efectivamente aquí la objeción es, uno, no te alcanza la noción binaria de narcotráfico y Estado para hablar de una lógica de circulación específica, ¿no?, del capital, que se encarna de una manera particular en el fenómeno del narcotráfico, pero que se encarnaría también en la trata de cuerpos, o sea, hay muchas formas en que las lógicas del capitalismo global esté ejerciendo violencia. Entonces, efectivamente hay un cierto déficit en tu argumento cuando empiezas emplazando el problema en la lógica del capitalismo global y luego lo llevas al interregno estrictamente político delincuencial. Y ahí hay un brinco un poco atrevido que tiene que ver con esto, es decir, demasiado contexto para al final del día intentar centrar un problema, ¿no?, que es cuál es el tratamiento de la temática de la violencia y la desaparición, por ejemplo, o la violencia y el narcotráfico, por ejemplo, en el corpus de obra que tú vas a analizar. Entonces, si tú no tienes claro ese universo, ¿no?, ese universo, efectivamente, ningún contexto te va a alcanzar o te va a desbordar, porque el contexto, como lo comentaba Karen, en realidad depende de las obras, no depende del universo en el que se mueven. Es decir, no es lo mismo leer un contexto de acuerdo a una estrategia artística específica que va a introducir condiciones críticas, condiciones estéticas, condiciones históricas, condiciones políticas particulares, a intentar leer la operación política o de resistencia o de denuncia a partir de contextos, porque en algún punto va a fallar el argumento, no va a fallar porque hay una inconsistencia. Que eso, por cierto, es algo que veo mucho que pasa aquí, es decir, hay un vicio de entender que el contexto tiene que ver con estos metarrelatos que también son súper problemáticos y que te llevan a tener que hacer un análisis sociológico, por ejemplo, que habría que ver si en tu tesis
es pertinente o no. A lo mejor resulta que no es pertinente, entonces pues, no lo necesitas, o un análisis económico sobre la distribución del mercado del narcotráfico, a lo mejor no lo necesitas, porque las preguntas son demasiado ceñidas a cuestiones causales en el análisis del objeto. O sea, tú estás buscando causalidades para interpretar tus objetos cuando eventualmente no son relaciones de causa-efecto. Es decir, eso es un error elemental, ¿no? Y que no necesariamente hay una causa, un efecto causado por un contexto. No es condición necesaria, ¿no? Entonces, un poco me parece, y lo comentábamos hace un rato, que al abrir tanto el contexto, efectivamente terminas por desdibujar el contexto porque no es ni lo suficientemente preciso ni el corpus de la obra. Se te desdibuja el problema que tú quieres tratar. En fin, habría que ver cómo se soluciona este asunto. En lo que presentaste, evidentemente, no está subsanado ese asunto. Y a lo mejor ahí es donde Karen tiene razón. Es decir, a lo mejor habría que intentar otra estrategia, ¿no?, en términos de tu argumento, porque siempre va en términos del argumento, ¿no?, de cómo haces viable una argumentación en torno a un problema de estudio. No, porque nos podríamos pelear aquí si la fuente primaria del testimonio es más legítima que la estética. Pues no, eso no es el problema. En realidad no es el problema. El problema es cómo construyes tú un argumento que tenga su consistencia interna en tanto argumento. Eso es una tesis propiamente dicho. Por el momento sí me parece que hay un déficit que hay que subsanar y que está bien. Digo, para eso estamos aquí, para estar discutiendo esas cosas. Ahora, hay una cosa que efectivamente, y es lo que yo más puntualmente nada más te tendría que decir, habría que matizar. Dejaste suelta la lógica de la violencia del capitalismo global, ¿no? La lógica de la violencia del capitalismo global efectivamente sí implica muchas cosas. Tiene una implicación social, política, estética, psicológica, vital. Efectivamente, la dejaste suelta y que entra, ¿no? Entra para poder configurar un estatuto de la violencia en la globalización, que no es, aunque encuentre su genealogía o podamos encontrarla en cierto sentido, en la violencia de Estado que supuso, por ejemplo, la política del exterminio judío. Es decir, ahí la diferencia que, por ejemplo, hace Jody Butler entre la precarización de la existencia y, por tanto, la violencia, a la forma de cancelación del SACER, de la mera vida, son dos operaciones. Una es económica, otra es política. Habría que decidir en términos de tus cortes qué es, ¿no? O sea, el problema es por qué un desplazado por el narcotráfico no tendría derecho político de asilo y por qué un refugiado o un perseguido de Estado sí tiene derecho a refugio político. Esas preguntas que aparentemente son incidentales, efectivamente te están explicando una lógica del poder y de la violencia, ¿sí?, y que eventualmente puede operar. Es decir, ¿por qué el arte se tiene que hacer cargo de los desaparecidos en situaciones de precarización de la existencia? ¿Cuál es el déficit de representación o de demanda de reconocimiento que está operando en esta lógica de la violencia? ¿No? Creo que en ese sentido habría que trabajar más en ¿no?, esas aristas. Uh-huh. Sí, nada más como para complementar eso, también a lo mejor ver qué está, un poco retomando lo último que dice, qué es lo que está, a qué está apuntando a estas obras, que justo no se está apuntando en el periodismo, claro, en el análisis político, etcétera. Y la otra cosa es, bueno, tienes 3 obras de mujeres artistas, digo, no necesariamente eso es determinante, pero creo que, bueno, pues hay alguna razón que escogiste estas 3 artistas, las obras específicas que vas a trabajar. Entonces, de alguna manera, eso sugiere que sería interesante ver, bueno, ese emplazamiento de la problemática desde la mirada o cuerpo, la problemática viste desde la perspectiva de estas 3 mujeres que además vienen de diferentes lugares y tienen diferentes relaciones directas o indirectas con la problemática que estás tratando, ¿no? Cómo eso también moldea o plantea las problemáticas a partir de sus obras desde una perspectiva particular, ¿no? Y a lo mejor eso no es como la perspectiva que plantea la mayoría de la textualidad
sobre el tema. A lo mejor sería interesante ver también cosas de la narrativa literaria, por ejemplo, ¿no? Incluso poética, que también podrían también cotejarse con, a lo mejor más con esa mirada, ¿no? Claro, bueno, un poco ahí el tema era que justamente se quería centrar, digo, obviamente aquí no se ve, sí resulta muy, digamos, conflictivo el hecho de exponer todo este tipo de cosas que nos parecen como demasiado problemáticas en 6 minutos, entonces lo entiendo perfecto todo lo que me están diciendo, pero sí, un poco, digamos, el meollo eran las obras en sí y no quién las había hecho. O sea, centrarnos únicamente en la obra como tal. Y no, ¿por qué? Porque a la hora de considerar, por ejemplo, un nombre como Teresa Margolles o un nombre como Doris Salcedo, de inmediato se te viene diferentes perspectivas, ¿no? O sea, con lo de Semefo, con lo de Abyecto, con muchos otros temas que ya de por sí resultan problemáticos. Entonces, por eso era no centrarse en las artistas, aunque bien si están mencionadas como sus nombres, se refiere más bien a las obras como tal, y centrarse únicamente en las obras, que ese es el punto de intersección en realidad de todo esto, ¿no? O sea, como esas obras, que esas se tratan en todo el segundo capítulo y se van analizando de diferente forma para llegar como a una problemática las tres, pues ayudan a visibilizar la violencia, ¿no? De otra forma, que no te ayuda justamente, como lo acaba de decir Sergio, no te ayuda un noticiero, no te ayuda un periódico, ¿no? Sino las ves desde otra perspectiva. Ese era como el punto. A lo mejor sería interesante eliminar los nombres entonces, claro, y a ver qué pasa. ¿Perdón? A lo mejor sería interesante eliminar por lo pronto de tu narrativa los nombres y ver qué pasa. Sí, tal vez es eso lo que hace ya de por sí ruido. Ok, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Creo que nada más habría que efectivamente entender que el carácter artístico interpela un cierto carácter espectral o imaginario del dispositivo. Esa pregunta es una pregunta necesaria, porque no estás haciendo periodismo, no estás haciendo análisis documental, estás haciendo análisis artístico. Entonces, ¿cuál es el carácter de tu dispositivo? O sea, ¿cómo funciona este dispositivo? Porque efectivamente entonces eso te permite cortar mucho más claramente todas las aristas contextuales, ¿no? Porque a lo mejor, digo, Teresa Margolles, por ejemplo, buena parte de su trabajo lo hace a partir de la nota roja, ¿no? O de los vestigios, no necesariamente toda su obra tiene que ver con ir a recoger muertitos, ¿no? qué claro, sé yo, ¿no? Entonces se está enfrentando a un dispositivo que es fundamentalmente mediático, que confronta el discurso. O sea, habría que problematizar el contexto, porque es demasiado amplio el contexto de cara a una cifra que te dan las piezas, ¿no? Tal cual, ¿no? Yo creo que eso ayudaría mucho como a cortar más claramente, porque sí está claro que hay un problema en el modo en que estás contextualizando. El comentario general de mis colegas va en ese sentido. Tal cual, ¿no? Okay.
Sí, digo, sí es un tema que se toma ya desde el primer capítulo. Obviamente hay que volverlo a analizar y hay que contextualizar de forma correcta. Y pues nada más es que justo a mí lo que me provocaba ruido, y de hecho se lo comenté a José Luis en la asesoría que tuvimos, fue uno, que no se mencionaran las obras como tal desde el principio, que era algo que a mí personalmente ya me hacía ruido, y dos, justamente que no quiero, o sea, no quiero, ¿cómo poderlo decir? No me, no puedo hacer un estatuto de lo que es el contexto como tal, sino una caracterización del mismo, porque obviamente no voy a poder explicar un contexto como de forma redonda, por así decirlo, sino simplemente utilizar ciertos cortes, como lo mencionaba José Luis, para de inmediato como referirme a las obras, ¿no? Sí, claro, cada tesis tiene su propio contexto, si no sería nada más hacemos uno y ya. Sí, claro. Sí, ya nada más lo jalas. No, justo claro. Sí, Es un reto de cualquier investigación que el contexto precisamente se construya para claro, es claro. único para esa investigación. Sí, es un problema tan o más complejo que el análisis de una obra. Pues muchas gracias. Vamos a entregarles sus constancias a Anel Jiménez. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por aguantar hasta esta hora un coloquio de esta naturaleza con el cansancio y el fin del semestre. Y pues gracias a todos los comentaristas, a ustedes, pues hay que seguir chambeando. Y pues gracias, hasta luego. Pati, adiós. Buenas noches, no sé qué horas son allá. Como las 1:30 de la noche. Ah, bueno. Que descanses. Gracias por aguantar. Perfecto, querido. Hacer un poco más. Pues ya, te vas a hacer maleta y nos vemos, pues nos saqueamos. Sí. Vas a llevar tu vuelo. Tú llevas el mismo, o sea, el mismo vuelo que yo, pero al día siguiente. Sí, yo llego vale. Aquí es como las 3 de la tarde. Sí, 3:30, 4, sí. Sí, llego con él. Vale. ¿Y qué vais a hacer el día que llegáis? Tú tenías una cena. Es un poco un evento eso de las cosas de sexualidad, la verdad es que tengo que checar todo lo que está en mi mail y pero creo que hay una elaboración o algo en el Museo de Arte de Lima. Parece que es como, creo que hay algo que se llama evento. Sí, de Lhasa, pero no. No he checado bien. Vale. Hay que checar en nuestro álbum. Vale. ¿Sabes cuándo llega? Ya llegó ahora. Sí. Ah, bueno. Ah, no, Eric no, Celia. Eric ni idea. Pues igual nos comunicamos a ver qué hacemos. Sí. Claro. Yo checo un poco cómo está el escenario y te escribo para ver si hay algo que tenemos que hacer. Sé que tenemos que recorrer una cosa en uno de estos recorridos. Y ya. Sí. Por supuesto, corazón. De nada, cuídate mucho. Y me va a dar aventón José Luis. Ah, súper. Que va para allá. Súper. Pues yo soy Sergio, mucho gusto. Sergio Rodríguez, Maite Garballo. ¿Cómo estás, corazón? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Pues nos vemos ahí en Lima. ¿Tú también vas? Sí, también. ¿Cuándo te vas? Mañana. ¿Mañana? ¿Tú Yo pasado? también. ¿Tú también te vas Ella se va mañana? mañana. ¿Tú vas a la mañana o a la tarde? Yo me voy a mediodía. Es por Avianca el vuelo. ¿Tú Yo voy en también? el Interjet. Tú vas en Interjet. Yo voy en el Interjet el viernes. El viernes. Yo Ajá. me voy en el Avianca, que es mañana, 3 de la tarde. Ah, llegas tarde. Llego a la noche. ¿Y dónde te esperas? Mira, yo me esperé en uno que no era el súper.
todo lo de todo lo que cuesta, Aparte, todo lo del ASA, ¿no? Para todavía 15 otro minutos de módico podcast. pago de $300. Sí. Pues El cuando otro día, veo, si quieres que vaya un familiar o amigo por $100, no puede ir, recibes ese sí, mail. sí lo Era recibí, como, digo, pero bueno. no voy a O sea, y si es estudiante, no, y además el año pasado justo fui a Lima y esa zona más o menos la ubico y la verdad es, los hoteles que se tienen es como hospedarte aquí en Santa Fe, ya, ya. en medio de la nada, porque aquí, Sí. o sea, en realidad, ¿qué hay más No, allá de...? nosotras estamos en Barranco Miraflores. Ah, pues está muy bien, yo también, Miraflores, Miraflores. Sí, claro, pues el resto de... Antigua Miraflores. Antigua Miraflores. Yo estoy en uno que se llama Los Girasoles, que creo que está muy cerca. Sí, porque bueno, pues Ahí ahorita. pues todo el día pues, Una puedes mínima pasear, parte, vas a claro, librerías, lo que se a un cuesta. barecito, hablas con la gente. Es que estos hoteles están, Teo, como si fuera en Es como en la Plaza playa. Castilla, Madrid, o sea, Claro. como en, sí, como en medio de, no hay nada, ¿no? Y carísimo, ayer, por la cara. Sí, descenso y así, ¿no? 150 Cara el doble. 200, sí. Sí, no. Ujú. Pues Pues igual nos mensajeamos a ver si sí, claro. nos vemos por ahí. Sí, Hacemos sí. algo. Muy bien. Bueno, pues. Bueno, nos vemos por allá. Dale. Chao. Hola, Navidad. No, bueno, no. Pero te vas a ir. Sí. Oye, nada más lo de la materia que me decías de verano. Yo no sé si, bueno, estoy viendo lo de la beca y eso, yo me fui el 15 de junio, pero no sé si, a mí me gustaría adelantar en verano y yo regresaría en septiembre. Entonces, ¿tú qué me sugieres? ¿Hablo mañana con Ana para ver cuándo va a terminar ella o para Pues sí, inscribirla? es que no sé cómo, qué dinámica tienen los cursos, cómo lo ven, como qué tan factible ven. Y digo, yo nunca he sabido que a alguien se le haya negado la beca. Sí, me fue a una casa que dijeron que ya no había fondos, pero bueno, apenas Sí, apenas van estamos en empezando. abril, ¿no? Entonces yo supongo que no sé cuándo te dijeron que Sí, estoy haciendo el trámite. Me postuló Alberto, luego me llegó un correo, yo llené un formato, lo reenvié. Supongo que ahora Alberto ya dio el ok y hay que esperar a que Conacyt me diga que sí. Y ya después pues sí, comenta con Ana me con escribe, Ana digo que ya me y llegó. a ver qué te dicen. Porque la de Alberto también se me hacía muy interesante, pero no Yo sé no he cómo visto es. los cursos, no nos lo mandaron, según yo, a los profesores, no sé ni cuáles Si son. quieres yo te la reenvío y ya tú me dices cuál. Porque la de Sí, Alberto es más como políticas públicas y venta de obra, que también me interesa como artista.
condición, ¿no? De condición de precariedad de la existencia, no de violencia pública exclusivamente. Pero entonces empiezas a escalar todas las preguntas, ¿no? Entonces puedes llegar a decir, en el contexto de la globalización capitalista, la estética, o sea, sabes, como que lo vas suplementando. O sea, lo que me gustaría que pensaras es que nada se tira a la basura en un trabajo en institución. Nada, absolutamente. Lo que pasa es que jerarquizas la información y la subsumes. Normal, o sea, a mí es que lo que me estás diciendo no es un... A mí me pasó, a todos nos pasa cuando estamos haciendo una tesis, ¿sí? Efectivamente, parte del asunto es sentir esta frustración de decir me perdí o no me entendieron o chingas de mal, ¿entiendes? Y está bien, no me importa. Yo debería de llegar al contexto expresivo, o sea, yo he tenido alumnos en mi doctorado de 40 años trabajando en Randa, porque además a la hora es como, no, sí, sí. Son maneras, y además me parece que, o sea, si yo te voy enrutando una sí, me parece que no es como que estás diciendo. O sea, para empezar me parecería, me parece que la función. Ahora, entiendo tu demanda, mi frustración la entiendo perfecto. Y desde luego, si esa es la exigencia, sí, ahora, que a mí sí me sirve que eventualmente me mandes los dos capítulos restantes, entonces sí, me siento 4 horas contigo y ahí sí me aguantas, ¿entiendes? Ajá. Porque es como dices, o sea, yo hay alumnos en doctorado que digo, ¿cómo ves? Y puedo estar 8 horas con ellos. ¿Sí? Eso es un poco lo que pensaba en la reunión en la que yo trabajo. Me dicen, bueno, otra cosa es que hay atletas que dices, oye, no sé cómo trabajas la violencia capitalista, pero eso te lo digo porque sigue. Eso, o sea, de tan, 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 y chinga por qué, ¿no? Porque esas preguntas no tienen ningún problema. ¿Sí me entiendes? Ajá. Esos atorones de decir, no sé cómo resolver esto, o no entiendo esto, entonces yo ahí sí. O sea, por ejemplo, ahorita lo que pasó, no sé, digo, yo en mi laboratorio estamos en esta onda, ¿no? Que son procesos respuestas y todo. Y que yo en toda investigación que hice, yo encontraba como posibles respuestas, ¿no? Uno conmigo tenía el partido, mi camino, y hasta que puse un ejemplo en algo y que, pues de todas formas, pues me quedé como un poco con clavo en esta cuestión de que tú me dijiste, no, pues está bien recibir información, a ver, establecimiento del camino. Sí, no, pero no, es Pero, que es como, sí, claro. el subtexto es, dime Está algo, y lo discutimos. No, o sea, no, dime algo. Y está bien, o sea, esto además al final del ejercicio está bien, digo, en el punto donde están todos. No, lo que pasa es que el punto de crisis es importante, ¿entiendes? O sea, como casi de catarsis teatral. Hay que llevar a